Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén súper bien, ustedes y su familia. Bueno, antes de empezar, técnicamente ya empezamos. Agradecerles su comprensión, su tiempo también, porque pues sé que subo trabajo por lo regular, el video, perdón, lunes o martes. Esta vez, como les digo, tuve unas complicaciones, entonces pues no pude subirles en esas fechas, sino hasta el jueves. Pero aún así agradezco que se hayan tomado el tiempo ustedes para tomar la clase, ¿vale? Y segundo, nuestra oración. Encomendémonos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos saber dignamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues si recuerdan el tema pasado, vimos el anuncio del reino y la predicación de Jesús. Ya vimos vimos cómo fue el anuncio del reino, cómo Jesús nos anunciaba el reino a través de milagros, de sus parábolas, que es el tema también principal de como el tema principal de este tema. Entonces ahora vamos a ver las bienaventuranzas, que también fue otro tipo de enseñanza de Jesús. Nuestro objetivo es descubrir que Dios nos llama al abandono total de su amor, para descubrir que el discípulo se convierte en su testigo. Bien, vamos a leer la cita de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Los dejo que la lean, por favor. Bien, en esta cita, como se dan cuenta, nos vienen las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, se los repito, era un rasgo típico de la enseñanza. No un rasgo típico, las parábolas son el rasgo típico. Era otro tipo de enseñanza, otro modelo de enseñanza. La palabra bienaventuranza significa felices o dichosos. Y como les digo, se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en estos capítulo 5, versículos del 1 al 12. Bien, la bienaventuranza, como les digo, son palabras de promesa. Tiene que ver con una larga tradición del Antiguo Testamento. Como sabemos, Jesús era muy sabio. Si recuerdan, por ejemplo, cuando se perdió en el templo, déjenme ver si encuentro la imagen. Esta. Cuando Jesús tenía 12 años, que se perdió en el desierto, se perdió en el templo por 3 días, no lo encontraron sus padres, y al cuando lo encontró San José y la Virgen María, y cuando lo encontraron, estaba al lado, rodeado de los sumos sacerdotes, y él estaba preguntando, o incluso ellos le estaban preguntando a él. Estaba con los doctores. Por ejemplo, les leo lo que dicen. Cuando Jesús faltaba, después de una visita a Jerusalén, José y María volvieron a la ciudad. Allí le hallaron en el templo en medio de los doctores, quienes quedaron atónitos por la sabiduría de este niño. Contestando a su madre, Jesús le dijo: ¿No sabías que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? Lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 49. Y por eso digo, desde su infancia él era muy, muy sabio. Si fuera una misa, que espero que sí, el domingo, este domingo pasado, domingo 4, el Evangelio trató sobre que no creían, decían que de dónde había salido este hombre, o por qué era tan sabio, que no era hijo de José el carpintero, o de María, sus hermanos, Judas, bueno, sí, porque era Judas Tadeo, no Iscariote. Judas, bueno, sus hermanos no me sé sus nombres. Digo, a veces, no por ser catequista, lo sé todo, también se me va. Por eso también ustedes, yo aprendo también repasando los temas. Por eso me tienen aquí con mi acordeonzote. Y sus hermanas. Perdón.
que decían que de dónde había salido todo esto, toda esta sabiduría de Jesús, o de dónde era él, que si no era el hijo de José, el carpintero, porque no creían que él supiera tanto. O sea, desde que se perdió en el templo y lo encontramos hablando, bueno, se encuentra hablando con los doctores, hasta, por ejemplo, todas las parábolas que él dijo, toda la sabiduría que él tenía, y nos damos cuenta de él, de eso, de que las bienaventuranzas, por ejemplo, no las sacó como tal, sino que él se fue inspirando, aparte de su padre, de lo que él sabía, en todo lo que venía en el Antiguo Testamento, porque él conocía de todas las profecías, por ejemplo, las escrituras, todo lo que tenía que ver antes de él, antes de que él naciera, pues él lo sabía. Las bienaventuranzas son calificativos prácticos. No solo fueron para los que vivieron en tiempos de Jesús, sino para nuestra actualidad. Las bienaventuranzas, explican que la felicidad no está en el tener, el dominar o el disfrutar, sino en algo muy diferente, en amar y ser amado. Esto, lo último, lo subrayan, lo remarcan, o de otro color, en amar y ser amado. Nos revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Con esto, como les digo, no fueron hechas para los tiempos en los que Jesús vivía, hace poco menos de 2000 años. Fueron hechas para nosotros, para nuestro tiempo. Actualmente, nosotros tenemos que ver estas bienaventuranzas. Bueno, las bienaventuranzas que Jesús las dio también para un futuro que es el que nosotros estamos viviendo. Por eso la Iglesia debe reconocer las bienaventuranzas, su modelo de vida, y necesita orientaciones para seguir este modelo de vida. Las bienaventuranzas, como les dije, no son de antes, fueron hechas para antes de nosotros, para la época de Jesús, fueron hechas para nosotros, para nuestra actualidad. Por eso la Iglesia las debe de reconocer. O sea, aparte de los 10 mandamientos de Dios, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica, también las bienaventuranzas, porque por ejemplo, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por ejemplo, nos llama a ser pacíficos. Si somos pacíficos, podremos ser llamados hijos de Dios, que es, por ejemplo, podemos entrar en el reino de los cielos, que es el tema que estamos viendo hace 8 días. Por eso debemos de verlo como un modelo de vida. La Iglesia nos debe de orientar, o más bien nos orienta, para seguir este modelo de vida, que es un modelo un modelo práctico. No sé, por eso les dije también, les releo, revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Sigo con esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por ejemplo, en esta nos está revelando que si somos pacíficos, seremos hijos de Dios, llegaremos al reino de los cielos. Y recordemos que en el reino de los cielos está la felicidad y la gracia, la belleza y la paz. Por eso nos dice que nos revelan un orden. Nos explican que la felicidad no está en el tener, el dominar, el disfrutar, sino en algo muy diferente, en amar y ser amado. Si recuerdan la frase que Jesús dijo cuando subió a los cielos, en su ascensión, lo que Él nos encargó, la frase que Él nos dijo, que Él estará con nosotros hasta el último día hasta el último día. Lo que Él nos dijo anteriormente, que dejó un nuevo mandamiento, aparte de los 10, les dejo un nuevo mandamiento: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Por eso aquí nos dice, en amar y ser amado, porque las bienaventuranzas nos dicen que la felicidad no está en tener mucho, en dominar todo o en disfrutar todo, sino en amar y ser amado. Les leo otra, por ejemplo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Hay unos que dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, o el reino de los cielos. Se cambian parábolas en ciertas palabras más, palabras menos, pero todos quieren decir lo mismo. Por ejemplo, esta, le digo que difiere, cambia unas letras, unas palabras con otras, pero pues es lo mismo. Y por ejemplo aquí, por eso especifican algunas, porque no solo es pobres de bienes materiales, sino pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo,
alguien que es muy ególatra. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene el ego muy, muy alto. ¿Qué es ego? Que se siente superior a los demás, sea lo que sea, tenga lo que tenga. Él es ¿cómo decirlo? El papá de los pollitos. Se siente la última coca del desierto, ¿no? La última cerveza del estadio. Y pues por eso nos dice que la felicidad no está en el tener, el dominar o el disfrutar. Tenemos que nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ya que Jesús nos enseñó eso. Si se dan cuenta, Jesús, él nunca vistió con ropas caras, con telas finas, vestía joyas, tenía, no sé, carruajes, sirvientes, ¿no? Él, a pesar de que era hijo de Dios, vivía de la forma más humilde posible. Escogió nacer en María la Virgen, en San José, un carpintero. Recordemos que Jesús viajó en burro, bueno, en el vientre de su madre, mientras estaba María embarazada, la llevaron en burro. Digo, retomando los temas pasados, viajó en burro, nació al lado de un burro, y posteriormente incluso su entrada triunfal a Jerusalén la hizo en un burro. Su entrada triunfal la hizo en un burro. Siempre él intentó ser de lo más humilde posible. No andaba diciendo de los milagros que hizo. Por ejemplo, igual retomando hace 2 clases que vimos los profetas. ¿Qué fueron los profetas? No, perdón, me equivoco. Me parece que fue en el anuncio del reino que vimos cuando Jesús sanó, que les dijo que no dijera nada. Sanó a un hombre, pues en lo que se les quedó tarea, en la derrota de Satanás, ya me acordé que se les quedó que investigaran eso. Sanó a un hombre, sanó a los paralíticos y les dijo que no dijera nada. Como les digo, él no andaba diciendo a diestra y siniestra que él hacía milagros, que él hacía esto, que él hacía lo otro. Al contrario, él era humilde, puro, manso y humilde de corazón. Por eso nos dicen nosotros hay que ser así. Las bienaventuranzas, como les digo, son palabras y promesas que usan los orientadores para discernir. Por ejemplo, Jesús, que les digo que él era un orientador hacia nosotros, hacia esas épocas también. Y son palabras y promesas. Por ejemplo, la promesa de llegar al reino de los cielos si somos pobres, ¿no? Para discernirnos, por ejemplo, convencernos de que tenemos que ser así, porque pues no van a llegar y se vende todos tus bienes y ya no te da ninguna razón, pues no le vas a hacer caso, sino por ejemplo Jesús les decía, son pobres no solo material sino espiritualmente, van a ser merecedores del reino de los cielos, de la salvación eterna. Estas bienaventuranzas a los nos enseñan las necesidades o tienen en ella necesidades. Por ejemplo, los hambrientos, los pobres, los que lloran o los sedientos. Por ejemplo, no hambrientos o sedientos corporalmente, sino espiritual. Volvemos otra vez, retomamos lo espiritual. No solo es corporal, sino espiritual. Les leo otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y retomamos, no dice bienaventurados los que tienen hambre y sed, nada más. No, tienen hambre y sed de justicia. Bien. Con Jesús entra la alegría a pesar de nuestras tribulaciones. Siempre cuando estén tristes, como les digo, se sienten mal, están tristes, espiritualmente se sienten mal, tienen dudas, cualquier otra cosa, y no tienen nadie con quien hablar, en serio hablen con Dios. Dios va a ser siempre la única persona que los va a escuchar, que a pesar de que conoce todos nuestros errores, Él sigue ahí. Él nos conoce perfectamente, Él sabe incluso lo que vamos a decir, y aún así le gusta escucharnos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos las creaciones más bellas de Dios. Por eso les doy este consejo. No va a haber mejor amigo que Jesús.
no va a haber mejor amigo que Dios, porque como les digo, Él, a pesar de que conoce todas nuestras dificultades, Él conoce en lo que somos malos, Él nos conoce en nuestro corazón. No hay mejor persona que nos conozca que Él, así de fácil, para no hacerles el cuento largo. Él nos conoce bien, y a pesar de esto nunca nos ha abandonado y nunca lo hará. Para Él no hay imperfecciones, porque todos sus hijos somos perfectos. Y a pesar de que seamos altos, chaparritos, gorditos, loquitos, que hablemos mal, que tartamudeemos, que tengamos X o Y situación, para Él nosotros somos perfectos. Bien. Jesús tomaba los lugares altos como un lugar para adorar a Dios, pero también se denomina como el lugar donde tendremos un encuentro con Dios. Anteriormente esta creencia, o sea, antes no había como tal una enseñanza como la que hay ahora. Como saben, se va evolucionando. Recordemos, Iglesia Católica Universal, y que es en constante movimiento. Eso quiere decir la palabra. Por eso se va adaptando a lo que estamos viviendo, a nuestros tiempos. Entonces, anteriormente se tenía la creencia, por ejemplo en Italia encontraron unos restos humanos, restos óseos, en el tejado de una iglesia, o igual en Roma, me parece, no sé en qué ciudad, no recuerdo, pero por ejemplo los enterraban en el tejado de su casa, porque ellos creían que entre más alto, más cerca estaban de Dios, más fácil era entrar al cielo. O igual en los panteones, en los cementerios de antes, estaba siempre, los querían enterrar bueno, antes de que existieran los panteones más bien, como los conocemos ahora, estaba el atrio de la iglesia. Y si han visto en iglesias que son antiguas, por ejemplo en la de San Antonio, aquí en Tultitlán, o en la de San Bartolo, que es igual aquí en Tulti, bueno, son las que he visto. Por ejemplo aquí en la de la Concha pues no hay como tal me parece es la que está en la entrada, que es del padre de un sacerdote, que ese fue el sacerdote que pues fue el que inició todo el proyecto de la nueva parroquia de la iglesia grande, por eso está él ahí. Pero por ejemplo como les digo, en la de San Bartolo o en la de San Antonio, ahí hay unas, en el atrio, en el mero atrio, hay unas losas que tienen inscripción, como lápidas, para que me entiendan. Por ejemplo en San Bartolo están varias. Ahí no sé si de verdad sea por eso o porque pues es la iglesia que está junto al panteón, pero sí en San Antonio están así unas, y tenía la gente antes esa creencia de que si estaban cerca de una iglesia, pues llegaban más pronto al reino de Dios. Ya después se hizo como tal ya la tradición de construir una iglesia y alrededor las tumbas. Por ejemplo, como les digo, en San Bartolo, no sé si alguna vez han ido. Bueno, en esta iglesia está como la entrada, y está, lo primero que ves es el templo, la iglesia, y alrededor, a los lados, atrás, están las tumbas. Pero sí, en la entrada, en el atrio, hay unas lápidas, unas losas con las inscripciones de las personas que fallecieron. Y bueno, ya como vimos, como les decía, no fueron para el tiempo de Jesús, sino para nosotros, para nuestra actualidad, porque ya nos dimos cuenta que no importa qué tan alto estemos sepultados o qué tan cerca estemos de una iglesia, sino lo que importa es lo que nosotros hayamos hecho en vida, lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, para poder entrar al reino de Dios. Dios les habla de cerca a los hombres. Jesús no les dice a sus discípulos que se acerquen, sino que ellos se acercan a Él. El que camina con Cristo es el que entiende el mensaje. Como les digo, con Jesús entra la alegría a pesar de nuestras tribulaciones. Jesús no les dice a los discípulos que se acerquen, sino que ellos se acercan a Él. Por ejemplo, por ejemplo aquí Jesús en los niños: dejad que los niños se acerquen a mí.
O por ejemplo, bueno, aquí tenemos el milagro de los panes y los peces. Sanando a la mujer del flujo de sangre, que es lo que vimos en temas hace dos. Bueno, el tema pasado, que era el milagro de los panes, que nos libera del hambre, que nos libera de la enfermedad, la mujer con el flujo de sangre. Bueno, aquí está. Por ejemplo, vengan a mí. Aunque los samaritanos tenían a Jesús por el Mesías, su propia gente en Nazaret, deseaba matarle. Por lo tanto, Jesús huyó a Cafarnaún y allí compadecía a los enfermos y los curaba con poner sobre cada uno las manos. Por eso Jesús no les dice que se acerquen, al contrario, ellos se acercan a Jesús. Dios les habla de cerca a los hombres, les habla en Jesús. Recordemos, en el Antiguo Testamento no había tres personas en un Dios, como lo ahora, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento ya se encuentra esto, que ya es cuando tenemos más cerca a Dios. Ya Dios, para tenernos más cerca, nos envió a su Hijo, a Jesucristo. El que camina con Cristo es el que entiende su mensaje. ¿Por qué? Porque solo las personas que entienden de verdad el mensaje van a seguir a Jesús. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Jesús celebra las alegrías de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. Como les digo, no pobres materialmente, sino pobres espiritualmente. No que son ególatras, que son egocéntricos, que se la pasan presumiendo a diestra y siniestra. Bien, como les digo, Jesús tomaba los lugares altos y lo hacía sentado, porque el sentarse es una señal de autoridad y escucha. Jesús, a pesar de que él era autoridad, no se la pasaba presumiendo. Por ejemplo, ahorita con un presidente municipal, un diputado, cualquier persona que ya tiene ahí escoltas, camionetas blindadas, toda una cuartilla a su disposición, ¿no? Él, a pesar de que era una autoridad, tenía de cerca a la gente. Por ejemplo, en el milagro de la mujer que sangraba, que vimos el tema pasado, pues era tanta gente que lo seguía que incluso no podía caminar o no podía descansar, o que incluso pues ya no sabía si lo habían tocado o no. Por eso al sentarse era una señal que él tenía una autoridad, pero a pesar de eso nos escuchaba, o les escuchaba en esos tiempos. Jesús se sienta para enseñar, no para mandar. A pesar de que Jesús es Dios, Dios Hijo, que era una autoridad, se sienta para enseñar, no para mandarles, para decirle, haz esto, haz lo otro, haz esto, y sigue. Al contrario, él enseñaba, si haces esto, vas a ser merecedor del reino. Sé bueno con tus demás, ama a los prójimos como a ti mismo, ama a tus enemigos. Por eso nos enseña, se sentaba para enseñarnos, para enseñarles. Jesús era maestro, no solo para sus discípulos, sino para toda la gente. Como les dije, el que camina con Cristo es el que entiende el mensaje. Y esto no solo es para, como les dije en años pasados, en esos tiempos. Actualmente pues sigue siendo maestro. Como les digo, no solo para el discípulo, para sus discípulos, sino para toda la gente en general. A sus sermones, a sus explicaciones, a sus enseñanzas lo seguían hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, ricos, pobres, de todo tipo. Un discípulo es todo aquel que escucha la palabra de Jesús. Por ejemplo, nosotros, si seguimos su palabra, si escuchamos su palabra, sus enseñanzas, somos discípulos. No es de confundirse con un apóstol, porque apóstol es el que lo escoge él. Por ejemplo, a los apóstoles San Pedro, San Juan, Tadeo, Lucas, Simón, a todos ellos los escogió, a los 12. Incluso a Iscariote también él escogió. En cambio, pues ya discípulo era toda la gente, discípulo, toda la gente que lo seguía. Por ejemplo, aquí, o Jesús y los pescadores, ya toda la gente que escuchaba su palabra, que seguía su enseñanza, se convertía en discípulo. Bien, pues de las bienaventuranzas necesito que por favor ustedes las investiguen. Eso y su significado.
son 8 bienaventuranzas. Bueno, 8, de 8 a 10. Necesito que ustedes las investiguen. Me parece que en la cita de Mateo, que les di al principio, vienen estas bienaventuranzas. Necesito que ustedes investiguen su significado. Como les digo, por ejemplo, en la de bienaventurados los pobres, de los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. No solo pobres, no nos llama a ser pobres espiritual, corporalmente, en los bienes materiales, sino en nuestro espíritu. Ahí ya les di una. Les falta que ustedes hagan las otras. Espero que este video se haya grabado bien. Como les digo, cualquier duda, yo estoy a su disposición. Me mandan mensaje, me escriben en los comentarios del video, como ustedes gusten, ¿vale? Yo encantado en responderles. Hagamos nuestra oración para finalizar. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues espero que ustedes se encuentren bien y que Dios los bendiga, que los libre de todo mal, a ustedes, a mí también. Como digo, cualquier cosita, estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias.